Y uno sabía qué hacer o qué no hacer, uno sabía. Pero no sirve mucho saber qué hacer o qué no hacer, no sirve mucho, seamos francos. Es más, ¿sabes qué dice inclusive más adelante el apóstol Pablo? No es sino que uno le prohíban algo para que le den ganas. ¿Sí? Si a usted le dice, no, no vaya a mirar para atrás, no mire para atrás, no mire para atrás. Usted no tenía ningún interés de mirar para atrás hasta que le dijeron. De una vez empieza usted como que quisiera ponerse retrovisores porque no es sino que le digan a uno qué está prohibido para que se le antoje. En serio, no es sino eso, de verdad. A veces usted pasa días y estuvo ocupado trabajando y cuando yo cuento, oiga, yo no desayuné esta mañana y no he almorzado, ve, ya van las 5 de la tarde y estuve tan ocupado que no me di cuenta. Pero diga, voy a ayunar. Ese día que va a ayunar, usted se despierta como de las 4 de la mañana y ya con hambre y no ha empezado el día. Y usted empieza el día y trata, usted ¿cuánto vaya? Uy, no, ya yo, ¿cuánto he ayunado? 40 días y 40 noches, 40 minutos. Y los vecinos hacen asado de carne y suele el olor para acá, ¿sí? Y Beto hace mute y que hay al frente, y no, eso es justo ese día. Porque es como que prohíban. Entonces la ley era débil por la carne. Decía qué no hacer, pero la carne como que contradice la ley. Estudiamos el miércoles anterior sobre el velo del templo, ubicamos dónde estaba, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba en la parte más exterior es el atrio, luego el lugar santo y el cuarto más pequeño el lugar santísimo, y estaba ahí el velo. ¿Y cuál era el propósito fundamental de ese velo? ¿Cuál era la razón de ser? Separar. Separación entre Dios y todo lo demás, porque no puede tener acceso a Dios lo que no está a sus condiciones, a su exigencia de santidad. Entonces estaba ahí ese velo, que más que un velo, dijimos, era como una pared casi de tela, una pared textil, porque dijimos que tenía cuánto de espesor, como 10 centímetros de espesor. Entonces eso no es un velo, es un colchón, ¿sí? Una casata de 10 centímetros, ¿cierto? Que tiene muchas capas de tela, dice que trenzada entre de sí. Ese era el propósito de ese, pero también descubrimos que pasó algo maravilloso, que ese velo se rasgó de arriba abajo de manera sobrenatural y explicaba algo que Hebreos 10 nos hace entender. Hebreos 10, 19, 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo así? No hay libertad para entrar al lugar santísimo, está separado y solo puede entrar el sacerdote una vez al año, pero ahora nos dice el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos que sí hay libertad. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El Señor abrió ese velo. ¿Quién rasgó el velo? El Señor. ¿Y qué significaba el velo? A través del velo. Esto es de su carne. Pero quiero advertirle, la gente imagina a Jesús como una especie de superhéroe de Marvel o de eso, ¿cierto? De Avengers o algo, ¿cierto? Así como flotando y cosas, porque caminaba sobre el agua. Pero todo lo que el Señor hizo, la multiplicación de los panes, los milagros, los hizo con la unción del Espíritu Santo, Él metido en un cuerpo como el nuestro. La Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se metió en un cuerpo como este, con esta carne. Carne no se refiere aquí a estos gorditos, ¿no? A estos carnita y estos huesitos, no se refiere solo a eso. La carne realmente, el término carne en la Escritura se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y caída desde el pecado, desde que caímos, desde que comimos en desobediencia el fruto de la ciencia, el bien y el mal, tentados por la serpiente. Nuestra carne quedó con una tendencia hacia el mal. Nuestra carne es degradable por naturaleza, no solo en lo físico. Usted se descuida tantico, se engorda y se escurre, eso solito, ¿sí o no? Y si la persona muere, se pudre la carne. Esta carne es con tendencia corruptible, pero no solo en lo físico, en lo moral y en lo espiritual, esta carne es decadente. Cristo vino en un cuerpo decadente, nacido de una mujer, nacido con genética humana. Cristo se metió en un cuerpo de carne y Él venció en ese cuerpo. La Escritura nos lo dice de manera muy linda, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, las ordenanzas del Antiguo Testamento, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué la ley era débil por la carne? Explícame, ¿cómo así que la ley era débil por la carne? Porque la ley decía qué hacer y qué no hacer. Y uno sabía qué hacer o qué no hacer, uno sabía. Pero no sirve mucho saber qué hacer o qué no hacer, no sirve mucho, seamos francos. Es más, ¿sabes qué dice inclusive más adelante el apóstol Pablo?
No es sino que uno le prohíban algo para que le den ganas. ¿Sí? Si a usted le dice, no, no vaya a mirar para atrás, no mire para atrás, no mire para atrás. Usted no tenía ningún interés de mirar para atrás hasta que le dijeron. De una vez empieza usted como que quisiera ponerse retrovisores porque no es sino que le digan a uno que está prohibido para que se le antoje. En serio, no es sino eso, de verdad. A veces usted pasa días y estuvo ocupado trabajando y cuando le cuento, oiga, yo no desayuné esta mañana y no he almorzado, ve, ya van las 5 de la tarde y estuve tan ocupado que no me di cuenta. Pero diga, voy a ayunar. Ese día que va a ayunar, usted se despierta como de las 4 de la mañana y ya con hambre y no ha empezado el día y usted empieza el día y trata, usted ¿cuánto vaya? Uy, no, ya yo, ¿con cuánto he ayunado? 40 días y 40 noches, 40 minutos. Y los vecinos hacen asado de carne y suele el olor para acá, así, ¿no? Y Beto hace mute y que hay al frente y no, eso es justo ese día. Porque es como que prohíban. Entonces la ley era débil por la carne. Decía qué no hacer, pero la carne como que contradice la ley. Y entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza, miren lo que les dije, en semejanza de carne de pecado. Cristo estuvo en un cuerpo corrompible como el nuestro, igual. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él, en un cuerpo de estos que tiende a lo malo, en un cuerpo de estos, Cristo logró vencer al pecado. Fue probado en todo, pero no cayó en ningún pecado. Impresionante eso y quiero que le quede claro para siempre. Fue probado en todo y jamás fue hallado falto. ¿Y él venció? Ah, no, claro, que es que como es Dios, pues imagínense. No, pero él estaba metido en un cuerpo como este. En un cuerpo como estos venció, que esa es la gracia. Haber vencido en un cuerpo. Y al hacer eso, crucificó su cuerpo, ese cuerpo corruptible, sin pecado, y abrió una brecha. Por eso se rasgó el templo. Se rasgó el velo del templo. Se rasgó por eso, por la brecha que él abrió. Y no solo Cristo. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, él vino y sufrió en esta condición, vosotros también armados del mismo pensamiento, a ver, todos aquí en la cabeza, el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ah, ¿Cristo qué hizo? Crucificó su carne y logró vencer en la carne. Y al vencer en la carne abrió un camino que nos permite llegar a Dios. Listo, Cristo ya venció. Y ahora nosotros dice, armémonos del mismo pensamiento. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Yo también voy a vencer, voy a crucificar esta carne y voy a abrir un camino a Dios. No voy a dejarme dominar por la carne. Es más, es lo que la Escritura dice en Gálatas 5:24. Esto es contundente, Aquí no hay nada que discutir. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿quiénes no son de Cristo? Los que todavía se dejan dominar por la carne, por sus pasiones y deseos, no la han crucificado. Tremendo. Entonces, ser cristiano no es ir a una iglesia, cantar unas canciones, dar unos diezmos, pertenecer a una asociación, tener una manera de hablar, tener un grupo de amigos, estar en un grupo de chat donde mandan devocionales todos los días. No. Tiene que ver es con crucificar la carne con sus pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Oh, tremenda noticia! De pronto nos acabamos de enterar que no somos de Cristo, que somos de plenitud. De pronto sí somos de plenitud, pero de Cristo todavía como que no. El mismo Pablo lo decía. Cuando usted esté deprimido por alguna debilidad, lea Romanos 7. Mal de muchos, consuelo de tontos. Usted por lo menos se va a dar cuenta que hay otros peores que usted, otros luchando todavía más y perdiendo. Pablo dice, y es que lo que yo digo que no voy a hacer, eso es lo primero que hago. Y lo que digo, esto no lo vuelvo a hacer, lo estoy haciendo. Y lo que digo, esto quiero hacer, esa sí no me sale. Esa sí no me sale. Lo me sale es lo malo eso sí me sale espontáneo. ¿Y sabes qué excusa tan bonita que él dijo? Muy buena. Pablo nos da una buena idea a los esposos y a los hijos y a las esposas, porque Pablo dice, no soy yo. Pablo dice, no soy yo. Es el pecado que mora en mí. Apréndanse esa. La persona dice, no, mismo, es que ni siquiera soy yo. Es el pecado que mora en mí. Y entonces, ¿qué hago? Pues crucifique ese pecado. Muera esa carnalidad. Y entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él llega a la conclusión de que no hay solución. Y después termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Hay una sola persona que venció, hay una sola solución, hay uno que sabe cómo crucificar la carne y vencer.
y su espíritu está disponible a través de su mandamiento. Recuerden esto que dijimos en la oración. Lo lindo de los mandamientos del Señor es que Él le dice a Pedro, dice, si eres tú, cuando estaba en la barca y el Señor caminando sobre las olas en una tempestad, ¿cierto? Y Pedro le dice, si de verdad eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Es Pedro y su arrebato, ¿no? Pues su valentía ratico, pero su valentía, manda que yo camine. Hermano, yo no me muevo, yo no me subo a ese barco ni siquiera. Yo me voy por la orillita y le doy la vuelta. Y se baja, y cuando el Señor le dijo, ven, le estaba dando la orden de que viniera, ¿cierto? Pero también, ¿qué le estaba dando? La capacidad de que pudiera caminar sobre el agua. Cada orden que Jesús da lleva en la orden la capacidad de hacer. Tan lindo, como que usted le dijera a su patrón o su papá, vea, vaya, compre tal cosa, pero no le dé para comprar. ¿Sí? Dios no es así. Si te mandó a hacer eso, te dio lo que necesita para ir a comprarlo. Que tú, más bien ocurre lo contrario, que uno le tumbe a él y no haga lo que mi cuñado, y lo mandaban a hacer desde niño algún mercado, alguna compra o algo, y siempre volvía diciendo que no había y no sobraron vueltos. Imagínate. Esa sí la hacemos nosotros, pero Dios nunca nos mandará sin presupuesto. Cuando Él da la orden en su palabra, en la orden las palabras es espíritu y es vida. Entonces no necesitas que Jesús te dé la palabra y ahora ¿quién me da la unción del espíritu? ¿Qué reverendo? ¿Qué apóstato el de Miami? ¿Quién me pone las manos encima para que yo reciba la unción del espíritu? No, ¿necesita eso uno? ¿O qué venía en la palabra? El espíritu. Las palabras que os he hablado son espíritu, son vida. En la palabra venía el espíritu. Ay, pero yo no recibí porque no obedeció. Si usted lo obedece, recibe el espíritu que está en esa palabra. Así es. Y entonces lo que dice aquí Pablo en Romanos es, hay una solución y la única solución es Cristo Jesús. Entonces Cristo venció. Bueno, felicitaciones, Señor, felicitaciones. Que debe estar usted muy contento, ¿no? Muy orgulloso, porque no, eso no es fácil. De resto ninguno hemos podido, Señor, miserable este cuerpo, ay, Señor. ¿Sí? Pero el Señor viene y nos dice que no es solo su victoria. Lucas 9:23, que les aconsejo, que les ruego, que les ordeno, que se lo aprendan. Por favor. Jesús le decía a todo el mundo y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo quiero que nos imaginemos a Jesús cuando rompió el velo para abrir un camino para llegar al Padre, por ese espacio que nos dio Jesús. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Recuerda que eso eran muchas capas de tela? Muchas capas. Pues empezó a romperlas de más afuera. Yo siento que cuando el Señor nos dice tome su cruz, nos está llamando es como a excavar, como a abrir el camino. Y yo interpreto, perdón si estoy divariando, pero yo siento que cuando dice tome su cruz, sí es que tiene forma de cruz, pero es una pica. Como que venga a excavar. Como que venga a romper esa tela que seguramente tiene unas capas exteriores, ¿cierto? Usted llega y rompe, imagine que sean no sé cuántas capas de tela y usted rompe esa tela muy dura, ¿no? Pero rompe alguna. ¿Ya tiene paso al otro lado si rompió una, dos, tres capas? No rompió. Y hay otras más internas. Unas son las exteriores y otras son capas más internas de ese velo. ¿Hay paso al otro lado? Solamente cuando ¿qué? Cuando haya roto las capas más externas, pero también haya roto las capas más internas. Y nosotros nos enfatizamos solo en unas, en las más externas. Esas sí las sabemos. Y gracias a Dios, yo espero que los que estamos aquí ya hemos dejado las cosas de los pecados graves, ¿cierto? Pecados, espero que lo hayan dejado. Entonces, vamos a ver. Gálatas nos habla de las capas externas de la carne. ¿Qué es lo más externo de la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Si son manifiestas, ¿es por qué? Porque son las más internas. ¿Qué es lo más manifiesto que hay en algo? Lo externo. Entonces, ¿de qué capas vamos a hablar? De las capas externas del velo, las que son visibles, las que son más fáciles de manifestar. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mire todas ellas. Y yo le voy a pedir un favor, este es como el taller de la clase de la semana pasada, este es el taller. Entonces usted va a ir ahí en su lista personal, va a decir que nadie viene, ¿no? Usted, sobre todo si está con la esposa y usted, adulterio, no, imagínese, se mata solo usted ahí, ¿no? Pero usted haga su propia lista y vaya revisando en su corazón cada cosa que ya hemos vencido. Estas son las cosas más externas de la carne. Y yo espero que a esta altura estar uno aquí, ¿qué tal una persona todavía revolcando en el pecado y viene en un culto a las 10 de la noche? Qué incoherencia, ¿cierto? Qué incoherencia, de verdad. A no ser que esté usando esto como pretexto, ¿cierto?
para decir, no, todos los días hay culto a las 10 y esté yéndose para otro lado, pero eso el Señor lo va a castigar. Las obras de la carne son adulterio, ser infiel al voto matrimonial, fornicación, tener relaciones sexuales con alguien con quien no se está casado, inmundicia o perversiones, todas diferentes aberraciones sexuales que hay de todo tipo y que se inventan nuevas todavía. Lascivia es morbosidad, la morbosidad. Idolatría, ¿sabes? Tener algo delante de Dios. Hechicerías, incluyendo ahí las drogadicciones, que es un tipo de hechicería que se llama farmaquia, como lo aprendimos. Enemistades tipo guerra y tipo venganza. Pleitos, conflictos, celos, iras, contiendas, estar en una pelea continua. Disensiones es descontrol moral. Herejías, enseñanzas erróneas de Dios. Envidias. Mira el nivel de la envidia, ¿cómo lo pone? Al nivel de los homicidios, borracheras, orgías. Yo creo que, espero, ya, ¿cómo va con eso de las orgías esta semana? ¿Bien? Qué bueno que venciste las orgías, Jorge. ¿Sí? O sea, yo espero que uno está aquí y uno ya es otro nivel. O sea, esas son las cosas, las capas más externas. Por Dios. O de homicidios, ¿cómo andas? ¿Sí? No, pastor, esta semana he estado juicioso. No, Dios mío. De borracheras y todas esas cosas y de hechicerías, ¿qué tal? ¿Qué tal la hechicería? Hermana Regina. El hermano Walter Mercado, bien, de hechicerías, ¿cómo va? No, creo que esto, de verdad, yo leo eso y como que uno, como que pasa, ¿cierto? Yo digo, Señor, sí, Dios mío, Padre, Santo Señor, guárdame todo esto. Pero dice cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si usted practica algunas de esas cosas, nosotros creemos en el rapto, que el Señor nos va a llevar antes de la gran tribulación. Y yo creo que ya eso está cerquita. Yo anhelo, de verdad, hay gente que no. Yo digo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Yo anhelo que venga. Yo no quiero más caminatas, no quiero más marchas. No, estoy rendido. Sí. Y cuando estaba ahí en la marcha decía, Señor, ya más bien, ¿por qué no viene? Esto ya no le veo que se componga mucho. Ahí venga por nosotros, ¿cierto? Pero si uno practica esas cosas, creemos en hay un rapto que pasa con la persona que practica esas cosas. Yo creo eso es lo que él me dice, no hereda el reino de Dios. Bueno, si no interpretamos bien y no es rapto, sino vamos a estar en la tribulación y después el Señor viene, establece su reino y hace un juicio para establecer su reino aquí en la tierra. De todas maneras, quien practique estas cosas, no hereda el reino de Dios. No importa que sea plenitud, no importa que sea líder, no importa que sea amigo del pastor, no importa que tenga muchos actos religiosos, que ayune, ore, lo que sea, puede ser, ¿cierto? Ayuna, ore y muchas cosas, pero mire, ahí dice, y Gálatas nos muestra las cosas más visibles, pero en la tarea de la semana pasada, le puse de tarea, y este es el taller de esa tarea, que leyera y estudiáramos 1 de Pedro 4, del 1 al 11, y Colosenses 3, del 3 al 17, porque es que ellos nos hablan de las capas externas que ya, por encima digo que vamos bien, ¿no? Pasamos lo de Gálatas 5 bien, ¿Gálatas 5? ¿O a alguno le toca recuperar logros? No diga nada, pero bueno, ¿qué pasa con 1 de Pedro y Colosenses, entre otros? Nos hablan de las capas externas, pero también nos van a hablar de cosas que tenemos que hacer para romper las capas internas, que también hay que hacer. Mire 1 de Pedro como dice, mire nomás el comienzo, usted ya se ubica. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro? Y luego nos empieza a hablar de las capas. Primero las externas. Y nos dice, baste ya el tiempo pasado para hacer las cosas que le agradan a los paganos, a los incrédulos, a los que no creen en Dios, ¿cierto? Baste ya el tiempo. ¿Cómo así que va a ser tiempo pasado? Quiere decir que antes posiblemente las hicimos, posiblemente. Antes tal vez participamos de esas cosas. No sé quién sea honesto y diga, participé de esas cosas antes. Y los que no están pecando por mentirosos, porque de esas cosas participamos antes. Por eso dice, ya basta el tiempo pasado, andábamos en lascivia, morbosidad, concupiscencias, un deseo desenfrenado de placer de cualquier orden, de pecaminosos, embriagueces, orgías, disipación, descontrol moral,
Y abominables idolatrías. ¿Cómo van con las abominables idolatrías? Yo creo que he superado. Es una de las primeras cosas que uno como cristiano vence, ¿cierto? Y la vence rápido porque uno inmediatamente como que empieza a recibir del Señor y su Espíritu y la palabra. Los ídolos, lo primero que uno empieza como a fastidiarle, ¿cierto? Como que ya no quiere uno ni saber nada de eso. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Usted piensa en carnaval, piensa en esas cosas, un desenfreno de disolución, y para ellos nosotros somos los raros, ¿cierto? Y ellos están en unas cosas horribles y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los que no eran judíos, lo llaman muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Nos advierte. Eso, ¿de qué cosas está hablando? ¿Qué nivel es ese? En el velo, ¿qué niveles serán esas cosas? Externos, ¿cierto? Cosas como visible, ¿cierto? Esas son cosas ya graves. Pero mire lo que continúa diciendo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, ya el tiempo viene, ya viene el examen. La ventaja con el Señor es que nos mandó la lista de las preguntas que nos van a hacer. Y si a uno le mandan la lista de las preguntas y pierde el examen, es muy bruto, mano. O sea, no, en serio. O sea, tiene que ser ya un atembado, pero de esos que ya no tiene solución, hermano. ¿Verdad? Porque le mandan a uno, ¿qué le van a preguntar? Pues aquí nos van a decir qué nos van a calificar. Y nos da tiempo para prepararnos. Aunque ya el tiempo está que se acaba, dice, ¿qué tenemos que hacer? Sobrios. ¿Qué más tenemos que hacer? Velar en oración, pilas. Hay que velar en oración. Usted está muy bien con lo de las orgías y los homicidios. Bueno, ¿cómo va con su tiempo de oración? Wow. Ya no nos está hablando de las cosas tan externas. Ya no está hablando de cosas más internas en las que uno falla. Uno deja las cosas grandes y viene a la iglesia y empieza a meterse en un activismo de religiosidad, y como yo soy el que hago esto y el que hago los mandados y el que hago las consignaciones o el que quito las telarañas y el que no sé qué, entonces empiezo a creer que ya dejé, yo ni mato, ni robo, ni nada, y ahora estoy metido en las actividades de la iglesia. Pero espérate, las preguntas del examen, ¿cómo vas con eso? Ser sobrio, velar en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo va con su ferviente amor entre los hermanos? ¿Cómo va? Porque sí, ni mato, ni robo, ni nada, y ahora soy cristiano, y yo me la paso en la iglesia y estoy involucrado en las actividades de la iglesia, pero todo el mundo ve que le tengo bronca a todo el mundo. Nadie quiere encontrarse con uno porque amor no hay. Y a todo el mundo critica y dice, no, eso no, sí que cuando. Y le ponen, porque uno ni mato, ni robo, ni nada, y entro a la iglesia y me enredo en las actividades de la iglesia y creo que estoy bien en las actividades de la iglesia, pero ¿cómo está su ferviente amor? ¿Cómo está? ¿Saluda a los mismos? ¿No conoce a nadie nuevo? Yo no, la verdad yo nunca he tenido ningún contratiempo con nadie en la iglesia. Entonces es el miembro fantasma, nadie sabe, nadie lo conoce. Viene y entra y como que se va y nadie lo ha visto. Esos dicen que existe, pero no se sabe si será cierto. ¿Sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros. ¿Cómo está usted con esa amabilidad? ¿Se ha invitado a alguien a compartir algo, sí, alguna vez? Sin murmuraciones. Sí, pero que no sea para chisme. Porque si es para chisme, muy hospedadoras. Sí, le tengo un chisme. Venga y nos tomamos un café. Ay, tan hospedadora. No, una bruja chismosa es lo que es. Pero ella cree que está bien, porque ni mato, ni robo, ni nada, y tan pronto se convierte uno, se enroda en las actividades de la iglesia, de la comunidad, como los fariseos, y se olvida de seguir trabajando ahora en las capas internas. Y dice más cosas, voy a leerlas todas rápido. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministre a otros entendiendo que hay muchas formas en que Dios ministra. No trate de volverlos todos como usted. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, por favor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos habló de capas externas y nos empezó a dejar ver algunas capitas internas que uno dejó sin cortar. Y si están sin cortar, ¿tenemos acceso? Todavía no tenemos acceso. Y entonces Colosenses 3 vuelve y nos dice, primero capas externas, nos dice, haced morir, o sea, rompa esa capa, lo terrenal en vosotros, y nos vuelve a decir cuál es, y usted empieza a revisar y sepa, en la primera capa, la tela de la fornicación, ¿cómo va? Sí, Señor, ya, eso ya lo eliminé, gracias a Dios, de mi vida, ya. ¿Cierto? Porque soy un creyente. La impureza, la morbosidad, las pasiones desordenadas, Señor, también ya lo rompí. Los malos deseos también. Y la avaricia, que es idolatría, la avaricia, el amor al dinero. Avaricia es
amor al dinero. Por eso es idolatría, porque no se puede amar a Mamón y a Dios, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Y entonces si usted quiere más dinero es porque para usted el dinero es su Dios. Y otra forma de avaricia que se llama tacañería. Si no quiere que le salga ni una monedita de su dinero, es porque lo ama. Entonces es su Dios. ¿Sabes que la tacañería es una forma de avaricia? No den codazos aquí, por favor. Sí, yo que no sé. Bueno, la tacañería también es una idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Los que hacen esas cosas son hijos de Dios? Bueno, pero van a la iglesia y juiciosos van a la iglesia y diezman y compran empanadas y tal vez van y llevan muchos años y son amigos del pastor y tal vez están en la alabanza o son maestros de niños o andan en moto o alguna cosa es con el pastor, pero hacen esas cosas. ¿Son hijos de Dios? Son hijos de desobediencia y sobre ellos vendrá la ira de Dios. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La verdad sí, la verdad uno tuvo su época. ¿Sí? No tiene que levantar la mano y nada. Usted está en la cara, se le nota. Usted no tiene ni que confesar nada. Eso uno más lo ve y no. ¡Uy, Dios mío santo! ¿Cierto? Pero mire lo que sigue diciendo. Ya el versículo 7, el siguiente versículo, el 8, dice: pero ahora dejad también vosotros. ¿Qué está hablando? Ya rompió las capas más externas, las visibles. Todavía no tiene paso. ¿Y ahora qué haga? Ahora siga rompiendo otras que por ser más delgadas, que por ser muy internas, uno las deja de romper. Y resulta que no tiene acceso a Dios uno. Ay, es que la mano de Dios se ha cortado para responder y su oído para oír. No, no es que la mano de Dios se haya cortado. Es que vuestros pecados hace división entre vosotros y Dios, dice la palabra de Dios. O sea, su velo está todavía ahí vigente. Dios tiene grandes cosas y grandes propósitos, pero no hay acceso todavía. Dice, pero ahora dejar también esta. Y entonces empecemos a revisar cada uno, de verdad, cada uno delante de Dios, porque el Señor sabe. Cada una cosa que vamos diciendo, usted revise y pida perdón y empiece a saber que es algo que hay que trabajar. Ira. Enojo. Wow. Malicia, morbosidad. Blasfemia. Coger el nombre de Dios en vano y decirlo y hablar cosas, coger el Señor para chistes y hablar de que, y decirle al Señor, dizque Chuchito, ¿sí? O decirle al Padre Celestial, dizque Diosito, ¿sí? Blasfemias. O ir a uno de películas y programas en los que son felices diciendo cosas blasfemas y uno ahí pagándoles a ellos por hacer esas gracias. Palabras deshonestas de vuestra boca. Si ya se convirtió. Pero es que vamos santanderanos y los santanderanos así hablamos, así es nuestra manera de hablar. No, esa capa está ahí y hay que trabajarla. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, quitar esas cosas, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. No se trata de la religión, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. No se trata de eso, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? A mí ya me está doliendo, ya siento dolor de varias que, Dios mío, tengo que estarse revisando. Y luego dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Los unos son los hijos de desobediencia. Hay que vestirse como hijo de Dios. Y no está hablando de lo físico, está hablando de las cosas que tenemos que ponernos ahora. De entrañable misericordia. ¿Cómo va con su entrañable misericordia con la gente? ¿Cómo juzga usted a las personas? De benignidad, eso se llama amabilidad. ¿Cómo es su amabilidad? Yo conozco más de uno que dejó, ni mata, ni roba, ni nada, ni nada. O sea, ya las externas las superó y está enrolado en las actividades de la iglesia, ¿cierto? Está ahí metido, pero es un guache. Es la persona más peleona de la cuadra, es un hermano, todo, y él cree que es la autoridad y que le contaminan la santidad. No, es un atarbán malcriado que no ha roto esos niveles que tiene que romper, que a Dios le desagradan. ¿Cómo va su humildad? Está muy orgulloso de su humildad. La mansedumbre, esa mansedumbre, la capacidad de devolverle bien a los que le hacen mal, ¿cómo va con eso? La paciencia, ¿cómo? O sea, la capa de la paciencia está ahí, y si no la crucificamos, si no la rompemos, si no la excavamos, nos separa de Dios, nos separa de Dios. Así que el otro que pedía, Señor, dame paciencia, pero rápido, está estorbando para que lleguemos a Dios.
Dice, soportándoos unos a otros. Soportándoos, el término significa sostener a otra persona que está en debilidad. Soportar a otro es sostenerlo. No es, ay, en eso estoy cumpliendo porque yo me soporto a este, pero eso. No es soportar de que, oye, es que casi no lo soporto. Es eso de sostener. Perdonando los unos. ¿Cómo está con eso del perdón? Yo ni mato, ni robo, ni nada, ni nada. Pero ¿cómo está con eso del perdón? Ay, es que yo perdono, pero no olvido. Ahí lo tengo, guardo pampa cuando haya queso. Y le tiene guardado lo que el esposo le hizo ya en 1908, cuando ustedes no habían ni nacido, pero él me hizo algo. ¿Dónde está el perdón? Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo va con eso? En el 14, y continúa. Y luego nos dice, y la paz. ¿Ah? ¿Cómo va su paz? O afanado por todo, angustiado por todo. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Qué gobierna sus emociones? La ansiedad, la depresión, el estrés. No, tiene que gobernar en usted la paz, a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Sed agradecidos. ¿Cómo va esa parte de ser agradecidos? Con los papás, con los que le ministran, con los que le hacen un favor. ¿Ah? ¿Cómo está usted en el nivel de las propinitas a los que le prestan un servicio? Si le deja, al menos le agradece sinceramente, le da un Dios se lo pague, y si puede dejarle alguito le deja. No, porque no es que el Dios dinero. Ah, la avaricia. Ah, ¿cómo está su gratitud? Y luego dice un montón de cosas que tenemos que hacer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué tantos versículos sabe? Enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Usted qué clase es? ¿A quién está enseñando? ¿Está sirviendo para algo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo está usted en la alabanza? ¿Sí participa cuando es la alabanza o cree que es un karaoke ahí mientras empieza la clase? Y se queda usted mirando y aprovecho para chatear mientras canta. ¿No ha terminado la cantadera? No, me avisa cuando termine la cantadera. No, mire, eso hace parte de nosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bueno que terminó. Porque nomás en esas, yo veo que yo todavía tengo velo. Y si tengo velo, no es que Dios sea corto para ayudarme, es que no tengo acceso a Él. Y puedo romper ese velo no por mi fuerza ni por mi autocontrol, porque Cristo lo hizo. Cristo abrió un camino a través de su carne y Él sabe darme esa victoria para que yo también abra un camino a través de mi carne, que yo crucifique mi carne. Qué bueno que terminó, genial, porque... ¿no terminó? ¡Wow! Se calentó el parche. ¿Cómo así? O sea, yo ni mato, ni robo, ni nada, ni nada. Y ahora, desde que me convertí, estoy involucrado con la iglesia, soy amigo de los líderes, amigo de los pastores, la gente me conoce, sabe que yo soy viejo en la iglesia, soy el que mando, soy el que digo, mi voz pesa, yo no soy cualquiera, he sido miembro del concilio, he sido no sé qué más, soy líder. Muy bien, muy bien, muy bien, pero las capas siguen ahí, las externas las quitó, pero las internas las está reemplazando por actividades religiosas, mi querido Fari. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene del Señor, o sea, como se espera de una mujer cristiana. Y soportar vejámenes y agresiones y abusos. No, eso no se espera de una mujer cristiana. Sujétese a su marido como se espera de una mujer cristiana, pero sujétese. Maridos, amad a vuestra mujer. ¿Cómo así? Eso también. Yo ni robo, ni mato, ni nada, ni nada. Y ahora tengo que amar a mi mujer. Tremendo. ¿Qué hago ahora? Qué difícil. Y luego dice, y fuera de eso dice, y no seáis ásperos con ellas. Escúcheme, ¿cómo así? Perdón, en la lista de cosas que nos van a calificar para saber si somos raptados o después salvos o no, en la lista está si fui áspero con mi esposo o no. ¿Sí? Yo creo que hay uno que dice, no, eso sí, ni para qué me pongo ya. ¿Cuál es la fila del infierno? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Obvio que la de la izquierda. Y no seáis ásperos con ellas, dice. No seáis. Es un mandamiento del Señor. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Tremendo. Señor, no. Está bien que le califique a uno que el adulterio, la fornicación, que todas las cosas de hechicería, idolatría. Pero ¿cómo así? ¿Por qué no obedezco a mi papá? Esa es una capa interna de ese velo. Quiere decir que todavía no has pasado al otro lado.
Padres, no exasperéis. ¿Qué significa? No sea intenso, es lo que dice. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjate esto, las señoras ponen a todas las viejitas de la iglesia a orar para que su esposo se convierta y ponen al pastor a orar. Y eso le invitan, le hacen uno a hacer actividades especiales solo para que el marido venga. Es que mi marido juega cricket, pastor, que no, bueno, equipo de cricket en plenitud, para que venga el tipo. Y viene el tipo y se convierte, y después la que más lo desalienta y se la monta y se la encarama es la misma señora. Alguna vez le dije a una señora, ¿por qué le reprochas ahora y por qué lo tratas así? Antes era puro miedo y puro respeto. Ahora que es cristiano, le anda duro. ¿Por qué ahora le andas más duro? Me dijo, es que antes no se dejaba. Y lo va a hacer apartar del Señor. Y cuando se aparte del Señor, ¿sabes quién es la que más pierde de todos? Ella es la que más pierde. Y si usted, esposo, hace que su esposa se desanime de venir al Señor, también está perdiendo esa alma. Está perdiendo. Y si usted como padre tanto que luchó para que sus hijos vinieran a la iglesia y cuando eran mundanos les perdonaba todo y ahora que son cristianos eso los tiene al control. ¿Y cómo así? Y la vigilia era hasta las 10. ¿Por qué llegó a las 10:15? Y cuando era inconverso llegaba a los 10 días. Y se la monta a esa hora y termina desanimándolo. Termina desanimando. Y el hijo, muy espiritual, muy dado a las cosas de Dios, pero a los papás no les hace caso nunca. Vea, todas esas cosas son las capas internas. Mire, como trabajador, siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si usted es un empleado, no sea de los que trabajan juicioso cuando le están viendo. ¿Sí? Jefe, ¿cómo le va? Aquí a 1000. No me ha rendido. Y de pronto se va. Y no, relájese. Ya se fue. ¿Eso lo van a calificar también? Uy, no. La izquierda, entonces. Lo van a calificar. ¿Cómo es posible que nos pasan la lista de las preguntas que nos van a hacer y perdamos el examen si nos avisaron cuáles son las preguntas? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está una parte de las listas. Romanos 8 dice esto con total autoridad. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu hace morir las obras de la carne de uno, dice ahí. Dice, por el Espíritu hacéis morir. Uno hace morir las obras de la carne con el poder del Espíritu, que está en la palabra de Cristo Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, yo te cuento una cosa, y esto me ayudó a pensar esto el domingo. El domingo en el segundo servicio hubo por ahí un sonido de un corto de audio y sonó como la trompeta. Y yo creí que ya nos íbamos. Alcancé a pegar los brinquitos. Yo dije, no, nos fuimos, qué bueno, ya no hay que trabajar más. Yo estaba feliz. Óigame, no, era un cable ahí pelado. Pero yo, Señor, ven pronto, ven pronto, ven pronto. Y yo te digo, y el Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le dije, Señor, venga, que ellos ya han tenido oportunidad y no se han arrepentido. Y no se van a arrepentir. Venga ya. ¿Qué tal que era yo el que está esperando el Señor que yo me arrepienta? ¿Qué tal que no ha venido no por los otros, sino porque estamos aquí, la pasamos muy bueno y nos queremos y ya ni mato, ni robo, ni nada? Y nos metimos ahora en las actividades de la religión con el hermano Fari y todos estamos bien. Pero las capas internas no están. No tenemos comunión con Dios. Somos hijos de desobediencia y no somos hijos de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, esos son los que serán raptados, esos serán los que serán salvos. No es por iglesias. El Señor va a decir, bueno, coja esta iglesia y llevémonos toda esta iglesia. O llevémonos esta otra. O traiga los carros que tengan la calcomanía del arbolito, solo los que tengan la calcomanía del arbolito. Esa no, este tiene un rosario, entonces llevémonos este. ¿Usted imagina a Dios en esas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Realmente preparados? Porque puede haber dos cosas. Que nadie tiene control cuando sucede. El Señor puede venir ya, o dígame si no. ¿Puede venir el Señor ya? ¿O puede uno irse ya? Con esas dos amenazas,
nos mandaban las preguntas que nos van a hacer. ¿Cómo es que no vamos a estar preparados? Te digo, en cualquier momento el Señor viene o en cualquier momento uno se va. Ahora que está de moda que los pastores, un poco de compañeros, colegas, casi todas las semanas, hay alguno que de pronto estaba bien, no tiene ningún problema. ¡Pum! Se murió otro. Los pastores estamos cayendo como moscas por todos lados del mundo. Bueno, el problema no es morirse, el problema es estar preparado para lo que viene después. Porque uno, sí, ni mato, ni robo, ni nada, y después de que quité las cosas grandes, ahora estoy aquí, metido en las cosas religiosas, engañándome, y todavía el velo o la cortina todavía no me deja pasar. No hay brecha, no hay hueco. Entonces, hay que trabajar en eso. Nosotros por el Espíritu de Dios vamos a trabajar en esas áreas. Mire, yo te digo una cosa, por tu bien y por el mío, voy a buscar en la Biblia esas claves que nos dicen, van a calificarle eso. Y eso que dice la Biblia que van a calificar, eso que dice que si va a ser hijo de desobediencia o hijo del Espíritu, hijo de Dios, todo eso lo va a tener en cuenta. Y voy a trabajar, escúchame, intencionalmente. Yo les pido ser intencionales. Pablo decía que él trabaja y él golpea, no como quien golpea el aire, sino que golpea su propio cuerpo para ponerlo en servidumbre. Nosotros somos intencionales para muchas cosas, ¿cierto? Que si somos intencionales, a usted le dijeron, no, es que tengo un problema y estoy cuidándome y entonces estoy tomando sin azúcar. Y somos intencionales en todo. Y usted sabe, y con orgullo lo decimos, no, qué pena. No, el mío sin azúcar, yo estoy cuidándome. ¿Sí? Y carbohidratos, no. Entonces nada de carbohidratos tampoco. Entonces usted va a comer algo, le dicen dieta keto porque usted va a coger algo con harina y le dicen keto. Y somos intencionales. Y sabemos que si uno hace eso, está establecido. Si usted logra reducir el 50% al menos de su consumo de azúcares y de carbohidratos, logra reducir casi en un 90% las ganas de vivir. Sí, porque ¿para qué? Pero en eso de las dietas y el cuidado, mire cómo somos de intencionales, ¿cierto? Somos muy específicos. Y si está haciendo algún deporte y usted sabe, y el que hace culturismo físico, ese puede desarrollar este músculo de aquí atrás del codo, que con este ejercicio y esta máquina que hace no sé qué, desarrolla uno este ejercicio aquí, este músculo, que uno ni sabía que tenía músculo ahí, eso como para qué sirve desarrollarlo. No, pero es que se ve bonito, ¿sí? Y eso saben, son intencionales. Y hoy tocó pierna, y hoy tocó cardio, y son intencionales específicamente. Si usted está estudiando algo, usted es intencional en lo que está estudiando. Se junta con personas que están en ese plan, en ese propósito. Somos intencionales y logramos las cosas sin la ayuda del Espíritu de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, que ya venció, crucificó la carne, nosotros ¿por qué no lo hacemos? Porque no somos intencionales. Porque ni robamos, ni matamos, ni nada, ni ya nos metimos a la iglesia y nos enrodamos en actividades y somos buenos fariseos reemplazando la verdad por cosas religiosas y no dejamos de trabajar en lo que va por dentro. Y entonces alguien me dirá, usted está hablando de que hay que hacer unas cosas para ser salvo. Entonces la salvación no sería por gracia, porque uno tiene que hacer cosas. Entonces usted está predicando que la salvación no es por gracia. Y mire el ladrón de la cruz, ni diezmó, ni evangelizó, ni hizo alabanza, ni fue a la iglesia. Y de los pocos que estamos seguros que fue salvo, Jesús le dio la sentencia una vez, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo en el paraíso. O sea, él estaba fijo. Y él no tuvo que hacer nada. Es el ladrón de la cruz. Luego la salvación no tiene que ver, el pastor diciendo que hay que hacer unas cosas y que hay que trabajar. No. Pero sabes que cuando estaba estudiando eso me di cuenta que sí, él fue salvo solo por reconocer a Jesucristo como su Rey y Señor. Pero le hago una pregunta. ¿No tenía su carne crucificada acaso? Es más, físicamente incluso, si alguien tenía la carne crucificada, él. Parece que crucificar la carne también es necesario para poder, porque es la manifestación de que realmente Jesucristo es nuestro Señor. Si no es simplemente una cosa de labios. Ay, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te reconozco como Rey, pero vivo como me da la gana. La forma real de mostrar que reconozco a Jesucristo como Rey no es hacer una oración y que leen un papelito o algo así. La forma de reconocer a Cristo como Rey es la forma en que empiezo a vivir ahora. ¿Y cómo empiezo a vivir? Trabajando en esas capas externas, ni mato, ni robo, ni nada, pero también trabajo en las capas internas. El odio, el enojo, el ser áspero con mi esposa, el no ser amoroso con los hermanos, el chisme, la murmuración. ¡Wow!
Es más, piense en el tiempo en que usted empezó a caminar en los caminos del Señor. Y piense en las cosas grandes que usted dejó y cómo cambió. Recuerde cómo cambió usted, de verdad, de un momento a otro, que la misma gente le dijo, oiga, usted cambió hasta físicamente. ¿Qué tal que mantuviéramos ese ritmo de cambio todavía? ¿Te imaginas cómo estaríamos decrecidos espiritualmente? Pero no, cambiamos fuerte en las cosas externas, ni robo, ni mato, ni nada, ni nada. Y nos enredamos en las cosas de la religión y dejamos de seguir cambiando. Y cuando uno por dentro no cambia y por fuera aparenta, es un fariseo. Perdimos el ritmo tan bueno que traíamos de cambio. ¿Cómo cambiamos de rápido? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Perdón, pero este versículo cabe aquí. Mata al tigre y se asusta con el cuero. Hicimos lo grande, un versículo bíblico, ¿sí? Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Hicimos lo grande. Mira esto tan real que te voy a decir. Algunos, no de esta iglesia, de otro país, vino a la iglesia y aparte de la esposa, tenía por ahí su amante. No, de aquí no, de otro lado. Tenía su amante. Y empezó a oír la palabra del Señor. Y el Señor le habló y le redarguyó. Y estaba enamorado también de la otra. Y con dolor del alma fui y le dijo, ¿sabes que estamos haciendo algo que es pecado? Esto se acabó. Y empezó a tratar a su esposa como debe tratarla y se volvió un hombre fiel. Un bravo, ¿sí o no? Otro era un promiscuo. Cuanta amiga conocía, para el motel de una vez. O gastaba gran parte de su dinero en prepagos y en prostitución. Se convierte a Cristo y entiende que eso está mal. Y usted viera, dejaron algo tan difícil de dejar. Lo dejaron. ¿Por la capacidad de él? No, por el poder del Espíritu Santo, porque cuando Jesús le daba la orden, también le daba el Espíritu para obedecer. Y ahora no ha sido capaz de dejar la pornografía. O sea, mató el tigre y se asustó con el cuero, ¿sí o no? O sea, hizo una cosa tremenda. Y esta no lo, ¿sabes por qué? Porque dejó de ser intencional con el cambio. Se llenó de actividades religiosas y dejó de ser intencional con el propósito de ir cambiando. Es impresionante. Cosas, la persona dejó de participar en cosas de hechicería. Eso iba a que las brujas le hicieran baños y que le hicieran una limpia y cuanta cosa metida en brujas por ahí en montañas, iba a cosas extrañas y se dio cuenta que eso era pecado y cortó de una con unas cosas que eran de ataduras de demonios y todo. Pero no es capaz de hacer una vigilia de oración solo. No es capaz de sacar un rato para orar. Hizo lo grande y lo pequeño lo está condenando. O sea, no roba, no mata ni nada ni nada, pero ¿salvo es? No es salvo, faltan las capas internas todavía. Qué triste uno haber hecho cosas, cambios tan grandes. Algunos eran traquetos, otros eran adictos a un montón de cosas. Ni roban, ni matan, ni nada, ni nada. Llegan a la iglesia, se enredan en las actividades religiosas y el cambio se detuvo, dejaron de cambiar. Imagínate donde mantuviéramos el ritmo de cambio que tuvimos los primeros meses de cristianos. Imagínate cómo seríamos. Ángeles ya. ¿Cierto? A ese ritmo de cambio. Entonces, ¿qué pasó? Dejamos de ser intencionales. Creímos que con canciones se tapa todo y hay un montón de cosas en nuestra vida que nos están excluyendo de la presencia del Señor. Por eso ese versículo que aprendimos de Lucas 9:23 nos da el camino a seguir. Lo primero que quiero decirles es que parece que la cruz que hay que cargar es una pica para ir rompiendo camino, para ir abriendo camino hasta que salgamos al otro lado. Y el Señor le dice a todos, esto no es para unos sí y otros no, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, primero, niegues a sí mismo, o sea, déjese las excusas. Déjese de inventar excusas. No, es que esto es por qué, por aquello. No, es que deje. ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no he cambiado yo? Porque tengo excusa para todo. No, es que esto no lo he dejado porque tal cosa y esto no lo he dejado porque tal cosa. Ni siquiera me enfoco en cambio. Y luego dice, tome su cruz cada día. La gente cree que Dios valora el sufrimiento, entonces nos vamos a ir de rodillas, ¿sí? Un sacrificio, una promesa. Yo voy de rodillas hasta el Carísimo para pagar una promesa, o hasta Morro Rico para pagar una promesa, ¿sí? Como si a Dios le gustara que la gente sufra. La cruz que nos pide que carguemos es la pica de abrir camino, de cambiar esas cosas que nos están bloqueando el acceso a Dios. Tome su cruz cada día, cada día. Trabaje en eso, sea intencional.
Uy, Señor, Dios mío, tengo la costumbre de decirme cada vez salgo de un lío con una mentira. ¿Sí? Ay, no, es que el perro se comió la tarea. La abuelita se murió. El bus se varó. Y salí del problema. Y con mentiras algo, no, es algo que me va a dejar aquí aparte, que me va a condenar. Esa es la pregunta que me hacen en el examen. Voy a trabajar intencionalmente en el tema de mentira. Voy a pedirle a Dios que me ayude con su espíritu y voy a vencer sobre la mentira en el nombre de Dios y va a desaparecer de mi vida. La morbosidad va a desaparecer de mi vida. Yo voy a trabajar, me doy cuenta que estoy dándole descontrol a mis ojos en la manera que miro. Entonces trabajo en eso, Señor Dios mío, que lo que yo vea sea santo y que yo tenga una manera santa de mirar que te agrada. Trabajar intencionalmente en eso, intencionalmente en las palabras que uso, el valor de mi palabra, en la puntualidad, mis compromisos, mis pagos. Trabajar en mí cada día. Y ahora sí, sígame. Antes no se puede seguir. Cristo rompió el velo que es su carne y pasó. Y yo voy a pasar por el velo mío y no lo pude seguir. ¿Por qué? Porque mi velo todavía está incompleto de romper. Y eso no lo puede uno convencer a nadie, sino el Espíritu Santo de Dios, no más. Pero el Señor está a favor nuestro. No sé cuándo venga el Señor, pero llego a la conclusión de que si viniera hoy, más que una alegría, puede ser una gran tragedia. Puede ser una gran tragedia. Y creo que en la iglesia está llena de personas como yo, como nosotros, que ni robo, ni mato, ni nada. Pero dejé de cambiar y dejé de trabajar intencionalmente en crucificar mi carne. En crucificar mi carne. Lo que hago es que peco y rezo y empato. Pero no se trata de eso. Porque no soy hijo de desobediencia, sino hijo de Dios. Cierra tus ojos un momento, que también es pecado mirar con odio al pastor. Padre mío que estás en el cielo, ¿de qué me sirve venir a un lugar, engañarme, sentirme salvo y darme cuenta en el triste momento que me quedé por fuera? Porque sencillamente las capas internas no las seguí rompiendo. Creí que con las externas que se veían ya había hecho mi trabajo, pero cada uno tenemos, Señor, y tú lo sabes. Y yo no quiero que otro me supervise. Por eso dice, tome su cruz, deje de estar tomando la del otro, deje de estar calificando al otro, deje de estar diciendo al otro qué debe hacer. Tome su cruz, la suya. Usted y yo que sabemos en qué estamos fallando. Usted y yo sabemos de qué pata cojeamos. Usted y yo sabemos, trabajemos ahí específicamente, ahí trabajemos. Y preparémonos. No puede ser que nos hayan dado las preguntas, los temas a evaluar y enredados en cosas religiosas, no hayamos trabajado en eso y nuestra alma termine perdiéndose como hijos de desobediencia. Ay, Señor, yo necesito vencer, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer, Señor. Póngase de pie un momento. Dígale, Señor, hay muchas cosas, confiésela al Señor, y si le vienen a la mente en el nombre del Señor 2, 3 cosas en las que usted, el Espíritu le está hablando que debe corregir, dígasela al Señor, dígale, Señor, tienes razón, no debo ver eso, no debo hablar así, no debo hacer esto. Señor, tienes razón, tú eres mi Dios, ayúdame. Padre, con la orden de vencer, dame el poder para que haya menos de mí y más de ti. Yo necesito que sea formado en mi vida. Necesito que ese que rompió el velo, ese que crucificó su carne, actúe en mí para yo crucificar también mi carne, esa carne que me separa de Dios. Quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.